En este video les contaré el final del manga después de Solo Leveling. Les contaré lo que pasó en la novela coreana y veremos cómo Jinwoo y Hae-in tuvieron a su hijo. Por cierto, si son nuevos por aquí, anteriormente ya hice un video sobre esta novela, así que si quieren verlo para que tengan un poco más de contexto, se los dejo en la descripción. Además que si quieren ver la novela por su cuenta, se los dejo en el comentario fijado. Bueno, en el final de la manga, vemos que Jinwoo regresó en el tiempo y derrotó a todos sus enemigos. Aún así seguía siendo joven y ahora se encontraba en la escuela. Él esperaba reunirse con Hae-in de nuevo y por eso entró al club de atletismo de su escuela, ya que él sabía que en la otra línea temporal, antes de que Hae-in fuera una cazadora, ella era una famosa atleta. Luego la novela pasa varios meses en el futuro y de casualidad se encontró con Hae-in. Ella se encontraba descansando en un árbol luego de que se haya lesionado. Jinwoo, al verla tan cansada, decide curarla y ella, sorprendida, le pregunta si se habían conocido antes. Además, cómo la había podido curar. En eso Jinwoo le dice que le contaría todo si hacían una apuesta. En esta apuesta ella tenía que ganarle en una carrera, y a esto el prota termina ganando, batiendo el récord de su escuela. Y bueno, aunque ella no había recuperado sus recuerdos, ahora ambos eran amigos. Luego de esto, la novela pasa a una noche de Navidad. Acá vemos que Hae-in y Jinwoo habían quedado en una cita. Ambos platican y Hae-in le pregunta por qué no podían verse más seguido, a lo que Jinwoo le dice que estaba ocupado con las clasificatorias, además que quería ingresar a una universidad junto a otra persona. Ahí Hae-in se pone celosa pensando que se trataba de alguien más y le dice que debían hacer otra apuesta, en la que si ella ganaba, ahora él tendría que contarle con quién se quería encontrar y además decirle si realmente se habían conocido antes. Pero esta vez Hae-in termina ganando porque hace trampa. Lo primero que hace es ponerle su bufanda a Jinwoo y lo pone a un lado y le dice que no podía moverse porque si no significaba que no quería estar con ella. Bueno, de esta manera ella festeja su victoria y le dice que ahora tendría que contarle todo. En ese momento aparece Jinwoo para besarla y de esa manera ella recupera sus recuerdos. Bueno, antes de continuar con el final, si les gusta este tipo de videos y quieren ver más continuaciones de otras series, por favor dejen su like y comenten. De esta manera voy a saber que apoyan este contenido. Además, en caso de que sean nuevos por acá, consideren suscribirse, ya que el 90% de los que ven este contenido no están suscritos. También activen la campanita de notificaciones. Y además síganme en mis redes sociales, que ahí siempre hablo de anime. Bueno, continuando con la novela, esta tiene un salto en el tiempo de 12 años. Acá vemos que Jinwoo se había convertido en un famoso detective. En una de sus tardes, él recibe una llamada de Gino, que en esta línea temporal se había hecho su amigo en la universidad. Acá vemos que ambos fueron a cenar y él le cuenta a Jinwoo que le había pedido matrimonio a Gina, la hermana menor de Jinwoo. Acá el prota se pone feliz y le dice que ahora serían una familia. Entonces Gino le pregunta al prota cómo se encontraba su hijo y su esposa. Acá nos enteramos que hacía poco tiempo había nacido su primogénito. Luego de esto, ambos amigos se despiden y Jinwoo se dirige a su casa, en donde estaba viviendo feliz con Hae-in. Ambos vivían en una mansión y esto no era nada raro porque Hae-in se había vuelto una atleta muy famosa, por lo que ganaba demasiado dinero. Al llegar a su casa, a Jinwoo lo saludaron su esposa y sus dos comandantes que había puesto a cargo de cuidar la casa. Estos eran Belion e Ygritte. Ahí vemos a ambas sombras discutiendo sobre cómo enseñarle a Suho en las artes de las espadas o la magia, pero se intromete Jinwoo y les dice que primero esperen a que al menos Suho aprenda a caminar para que empiecen a enseñarle. A esto ambos comandantes se pusieron de acuerdo y Jinwoo se empezó a reír mientras se disculpaba con Hae-in por haber visto tal escena, a lo que ella le respondió sonriendo como siempre lo hacía. Luego la novela pasa varios días después, cuando Jinwoo regresa del trabajo. Él escuchó el grito de Hae-in, a lo que se apresuró a entrar a su casa, temiendo lo peor. Ahí vio que Suho había empezado a volar, a lo que Jinwoo se dio cuenta que su hijo había heredado los poderes de la sombra. Luego de esto, la novela pasa desde el punto de vista de Beru, la hormiga. Acá nos cuenta que todas las sombras habían preparado un obsequio para Jinwoo. Mientras todas las sombras estaban alegres, se escuchó la risa de un bebé y cuando todos volvieron a ver era Suho. Todos se preguntaban cómo había sido posible que entre al reino de las sombras sin ayuda de nadie. Luego de esto, la novela pasa varios años en el futuro y se nos pone desde el punto de vista de Hae-in. Ella había recibido la llamada de la directora del jardín de niños de Suho para que tengan una reunión. Hae-in se apresuró en llegar y entonces la directora le mostró un libro de dibujos que había hecho Suho y en todas las hojas ella ve que Suho había dibujado a las sombras. La directora le dijo que habían pedido a los niños que dibujen a su familia y Suho había dibujado a todas las sombras. En la última hoja se ve que Suho había dibujado su hogar. Lo que la directora encontraba extraño es que casi todo el dibujo estaba pintado de negro. Acá Hae-in se dio cuenta que había dibujado el reino de las sombras, pero se hizo la que no entendía nada. Entonces la directora le dijo que la había llamado porque pensaba que estaban maltratando a Suho, pero al verla llegar tan preocupada a la reunión, se dio cuenta que eso no era posible. Entonces solamente pensó que se trataba de que el niño era un artista.
Antes de que Jae-in se fuera, la directora le dijo que había algo más que quería discutirle. Pero en eso la novela pasa al punto de vista de Jinwoo. Cuando él regresó a su casa después del trabajo, Jae-in le contó sobre la reunión que tuvo con la directora. Ahí Jinwoo empezó a ver el libro de dibujos mientras se reía, pero entonces Jae-in puso una cara seria y le dijo que la directora le contó que Suho no podía ser amigos porque todos los niños le tenían miedo. Jinwoo se dio cuenta que todo esto era causa de que Suho estaba despertando sus poderes y pensó en una solución. Por esto decidió bloquear los recuerdos que había tenido hasta ahora con las sombras. Además que suprimió sus poderes hasta que sea mayor. Justo en ese momento apareció Beru, que había sido la sombra que estaba a cargo de cuidarlo hasta ese momento. Él quería intentar de que Jinwoo cambie de opinión, pero al verlo tan decidido se dio cuenta que no podía hacer nada, por lo que simplemente le pidió que todas las sombras tuvieran una despedida con Suho en ese momento. Entonces todas se dirigieron a su cuarto y vieron que estaba durmiendo. Ahí mismo se arrodillaron y dijeron que todas las sombras esperarían a que el joven rey creciera para que pudieran volver a encontrarse. Después de esto, la novela tiene otro salto del tiempo y vemos que Suho ahora estaba en la secundaria. Pasaba todos sus días aburrido porque sentía que estaba olvidando algo importante. Entonces, un día durante la salida de su escuela, encontró un portal negro. Al principio él pensó que debía evitarlo, pero luego pensó que habría hecho su padre y decidió entrar. Entonces se encontró en un calabozo. Ahí aparecían diferentes sombras que lo hacían subir de nivel y también se volvió a encontrar con las sombras que lo cuidaron de pequeño, con Ygritte, Belion y Beru, aunque él no recordaba quiénes eran. Después de derrotarlos, él subió al nivel 99 y en el último nivel se dio cuenta que tenía que derrotar a un encapuchado y lo primero que hizo fue acercarse para atacarlo. Entonces ahí se dio cuenta que se trataba de Jinwoo y él le sonrió. En ese momento, Suho apareció en el salón de su clase justamente cuando todos se habían ido. Pensó que se había quedado dormido durante todas sus clases y entonces apareció una compañera que era la encargada de cerrar el aula. Acá Suho dice que quería ayudarla y luego la novela nos muestra a Jinwoo. Él se encontraba junto a las sombras mientras hablaba con Beru. Acá nos enteramos que todo era parte de un plan para ver cuando Suho esté preparado para desbloquear sus poderes y sus recuerdos. Por esto siempre se enfrentaban a él cada cierto tiempo. Después de esto, la novela pasa varios meses en el futuro y vemos a Suho junto con su amiga caminando después de salir de la escuela. En ese momento, Suho sintió algo extraño en el cielo, pero no sabía qué era. Después se nos muestra el punto de vista de Jinwoo. Acá vemos que él estaba con su dragón junto a Jae-in porque estaban celebrando su aniversario. Pero en ese momento Jinwoo sintió la presencia de un enemigo tratando de entrar a la tierra. Por esto él deja a Jae-in en su dragón y levanta todo su ejército yendo hacia su objetivo. En ese momento Jinwoo se pregunta cuánto tiempo tendría que pasar hasta que él esté con su hijo para enfrentar a todas esas amenazas, mientras sonreía pensando que pronto llegaría ese momento. Y de esta manera acaba la novela. Bueno, por mi parte, aquí les dejo el video, espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo y si quieren que saque el final de otra serie, les dejo una meta de 5000 likes. Además comenten qué serie es la que quieren que haga video, así veré qué tan interesados están y haré los videos lo más pronto posible.